punto de vista de hoy estamos conversando con el licenciado Cristian Castillo, analista político de INUSAC, en relación al reacomodo de fuerzas políticas en el Congreso por elección de una junta directiva para el periodo 2017. Aprovechando su presencia esta mañana, licenciado Castillo, me gustaría que en esta última parte del programa usted nos diera una visión política desde el punto de vista del análisis, por ejemplo, sobre lo ocurrido ayer con el vandalismo que se desata intempestivamente en la zona 1 capitalina. Bueno, yo iniciaría con la premisa siguiente, doctor Anleu. Me parece que el alcalde Arzú es parte de esa clase política que el tsunami que ha venido generándose y que no ha llegado a las costas guatemaltecas, según lo que ha referido el embajador Robinson y el comisionado Velázquez y la fiscal general. Ese tsunami lo que está haciendo es jubilar a la clase política tradicional que viabilizó en estos últimos 32 años el deterioro del Estado guatemalteco, llevándolo a un modelo de Estado criminal. Es decir, lo que hay es un barrido de esa clase política que se prestó a generar dinámicas perversas dentro del Estado guatemalteco y que lo llevó a lo que tenemos hoy, al fracaso de Estado que tenemos hoy. En ese sentido, el alcalde Arzú es uno de los actores centrales, digamos, y ante lo que estamos asistiendo es a su jubilación política. ¿Y por qué lo planteo en términos de él, de Mario Taracena, de Oliverio García Rodas, de los grandes rostros de la política tradicional guatemalteca? ¿Por qué el caso del alcalde es particularmente interesante? Porque en el último mes, el alcalde ha sido el centro y el protagonista de dos de los temas que generan más impacto en la opinión pública y que en alguna medida desgastan su imagen. El primero, el bloqueo que hacen los transportistas que ante, digamos, los que se encargan del transporte pesado, que ante las disposiciones municipales para transitar por la ciudad capital se rebelan y en alguna medida llegan a un mecanismo de presión tan efectivo que obligó al Ejecutivo a poder mediar y tratar de generar algún grado de gobernabilidad. Claro, se estaba hablando de que habían pérdidas de alrededor de 41 millones de quetzales por día por parte del Estado, de lo que se estaba perdiendo en el tema de lo que no se podía movilizar con el transporte pesado. Y una semana después, el mismo alcalde Arzú se convierte nuevamente en el centro de la controversia por lo que vemos el día de ayer en la zona 1. ¿Qué es lo que estamos identificando? Primero, un actor político bastante arrogante, prepotente, que ha manejado el poder a su antojo y que reitera en todo momento que el uso de la fuerza es válido. Y viniendo de un actor que ha estado en los puestos más altos del Estado, que además tiene el uso legítimo de la violencia, el monopolio legítimo de la violencia, él sigue con esa lógica de que la fuerza en el Estado es para usarla en contra de los que no están de acuerdo con sus posiciones. Entonces él al final gana una antipatía de la sociedad que es muy natural, digamos, cuando vemos que la fuerza pública es usada en contra de nosotros mismos. Un hilo conductor en ambos es que quien pierde en todo esto es la figura del alcalde Arzú. Entonces no me extrañaría que la opinión pública en este momento es mucho más permeable a, por ejemplo, estar de acuerdo en una investigación en contra del alcalde Arzú por hechos de presunta corrupción, ya sea por su paso por la municipal o por la municipalidad de la ciudad de Guatemala o por la presidencia de la República, y que eso pudiera en alguna medida en un futuro inmediato estar asociado a posibles investigaciones de hechos ilícitos. Ahora, licenciado Castillo, sin embargo, es vale su planteamiento, pero hay algunas piezas del rompecabezas que no casan cuando uno trata de armarlas con toda lógica. Por ejemplo, la pasividad del Ministerio de Gobernación. Totalmente. En este hecho, estaban a 200 metros de los incidentes y una mano no se movía. Efectivamente, ese es uno de los temas que llama poderosamente la atención. Cuando el mandato de gobernación, el mandato del Estado es en alguna medida proteger al ciudadano. O sea, dice expresamente el Estado de Guatemala se crea para proteger al ser humano y la familia. Cuando vemos el nivel de violencia que hubo de ambos lados el día de ayer, gobernación debe tener responsabilidades inclusive penales porque se estaban dando, o sea, se estaban dando hasta debajo de la lengua, es decir, la cantidad de heridos
independientemente de los posibles intereses criminales que estaban detrás de los sectores populares, porque también lo que vimos fue un dispositivo, digamos, no fue algo casual, no es como las típicas riñas de calle de estudiantes del nivel medio o de estudiantes universitarios que en un momento de euforia reaccionen contra las fuerzas de seguridad. Ayer vimos todo un proceso bastante ordenado, destruir las cámaras, acceso o identificación de dónde había posible, digamos, material que podía ser usado como piedras para atentar, para defenderse o para atentar contra la policía, la capacidad, porque fue una capacidad que tuvieron de hacer replegarse a la policía municipal, de poderlos inclusive llevar hasta el parque Concordia, y poder atrincherarlos ahí enfrente, un lugar enfrente del Ministerio de Gobernación, y a todo esto Gobernación no actuó. Es decir, es preocupante cómo el Estado saca las manos de sus principales funciones, y para eso quien está enteramente capacitado para la intervención de este tipo de hechos es las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil, las FEPS. No es válida las declaraciones de los personeros de la PNC cuando dicen es que si nosotros hubiéramos intervenido el nivel de violencia se hubiera elevado. Al contrario, si ellos tienen la capacidad disuasiva, para eso se crearon las FEPS, para eso los antimotines, para que sin llegar a, digamos, a violentar el derecho a la vida, puedan disolver aquellas acciones que que estén poniendo en riesgo la armonía y la paz social. Entonces, sí es de esos temas que uno dice, insisto, el gran perdedor de todo esto, independientemente en la opinión pública, sigue siendo el alcalde Arzú, que cada vez queda más expuesto de cómo su manejo de autoridad y su manejo de poder llevan a este tipo de excesos y de reacciones de aquellos sobre los cuales se aplica ese poder. Ahora bien, aplicando la lógica maquiavélica, ¿no podría ser esto de que cuando una fiera se encuentra acorralada, precisamente trata de urdir cualquier tipo de estrategia para desviar la atención sobre asuntos mucho más importantes, como ha ocurrido, por ejemplo, aquí en Guatemala, que levantamos cortinas, levantamos globos, precisamente para que los grandes negocios pasen casi que desapercibidos? De acuerdo. Me parece que en este momento, más que negocios nuevos, es evitar que queden al descubierto los grandes negocios de momentos pasados. Porque no creo que los actores, inclusive el mismo alcalde Arzú, esté en las actuales condiciones de país dispuesto a atreverse a una digamos, a una empresa que al final pueda ser reñida con la norma o que tenga beneficios exagerados como los negocios, como sí ha tenido los negocios y aquellas decisiones opacas como los múltiples fideicomisos que hay en la Municipalidad de Guatemala. Más bien me parece que sí, lo que se está buscando es desviar la atención o concentrar la atención en un personaje que ha sido histórico de la política nacional y que ha participado de esa lógica perversa del Estado guatemalteco. En ese sentido, pueden haber dos lecturas. La primera es que efectivamente lo que esté sucediendo es que en la opinión pública haya un desgaste que prepare las condiciones para un posible señalamiento al alcalde Arzú. O la otra es que esto al final sea usado precisamente para tratar de desviar la atención de investigaciones que no sabemos, porque estas son investigaciones que pueden ser reservadas, que ya se estén realizando en contra de esos negocios, de esos grandes negocios en el Estado, que al final ni nos enteramos de cómo se dieron, pero que sí llevaron a condiciones críticas al país porque se privatizaron servicios estratégicos del Estado. Ahora, partiendo de una de las premisas que se menciona, licenciado Castillo, por ejemplo, ¿quién podría estar interesado en contraparte al actual alcalde metropolitano para tratar de ponerle zancadilla, de trocearlo, como se dice coloquialmente, dentro del aspecto político? Bueno, puede ser la justicia. Digamos, la justicia puede estar ya interesada en alguna medida en poder generar una condición de emotividad alterna, digamos, a la figura del alcalde de Arzú. Hay que recordar que el alcalde de Arzú sigue siendo efectivo electoralmente y sigue teniendo apoyos populares. De esa cuenta, obviamente, digamos, que él pudiese mantener ese apoyo ante un eventual señalamiento, podría generar lo que tuvimos en su momento en la UNE con el caso Rosenberg, es decir, grandes marchas pidiendo
la renuncia de Álvaro Colón y a la par las marchas de camisas verdes apoyando al régimen precisamente por los beneficios, entre comillas, que recibían mediante los programas sociales. En ese sentido me parece que ir drenando el apoyo popular que pudiera quedarle al alcalde Arzú es básico al momento para evitar en alguna medida que se usen esas estructuras o ese apoyo social en defensa si en algún momento él saliera señalado. Todo esto son, digamos, puras reflexiones con la escasa información que hay. Alguien podría decir, es que esas son especulaciones. Sí, son eso, son especulaciones, porque obviamente con el nivel de desestructuración del modelo criminal de Estado que está viviendo Guatemala, obviamente alguien como el alcalde Arzú seguramente no va a estar libre de algún señalamiento en medio de toda esta dinámica. Ya para concluir, licenciado Castillo, ¿no le parece a usted también raro que este tipo de incidentes, de hechos que acaparan la atención pública a nivel nacional e internacional, porque esta noticia también corrió en otras latitudes, haga que pasen desapercibidos dos hechos que para mí son importantes? Tres. El caso TCQ, que está por aprobarse. Totalmente. Número 1. Número 2, la aprobación del presupuesto. Y número 3, ayer la Comisión de Puntos Constitucionales pasa las reformas constitucionales, aprobando tal cual va el artículo 203 de la Constitución de la República y su reforma relacionado con la justicia indígena. Únicamente 2 votos disidentes, Fernando Linares Beltranena y la diputada Tabush. Y el diputado Sacristán también. Bueno, sí, coincido plenamente con que esos son grandes temas de país, doctor Anleu. Me parece que el Estado de Guatemala atraviesa por 3 grandes agendas de reforma. La agenda de reforma económica, que tiene que ver con los recursos del Estado. Digamos, hay un proceso de reforma en las finanzas del Estado. La agenda de las reformas de justicia, que tienen que ver precisamente con la reforma constitucional en materia de justicia. Y las reformas en el sistema político, que tienen que ver con reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero que de manera indirecta también está asociada al tema de la reforma constitucional. Y coincido plenamente con que esos 3, sus leyes respectivas son las que usted mencionó. El gran negocio de TCQ, digamos que debemos de verlo como eso, como un negocio. Un mal negocio para el Estado, que se espera que sea un buen negocio para la empresa privada que logre quedarse con esa concesión. TCQ tiene grandes oposiciones, empezando por la Unidad Nacional de la Esperanza y las bancadas pequeñas. Me parece que ahí la alianza se va a partir. En el tema de la reforma fiscal, el presupuesto 2017 es fundamental. Debe aprobarse un presupuesto. Es peor quedarse con el presupuesto de este año y permitirle al Ejecutivo que pueda hacer transferencias. Ya vivimos eso con el Patriota y toda la perversión que eso conllevó. Pero tal vez el elemento más importante de todo, doctor Anleu, es la reforma al sector justicia. La comisión, me parece que ayer adopta una posición salomónica. Yo leí ya la opinión, porque es un dictamen de opinión. Lo que hace la comisión es lavarse las manos. Como han sido todos los sectores que en alguna medida han sido pues comparsa de una discusión que a veces es superficial respecto a esa reforma. Y lo que hace la comisión es decir sí, pero, y un listado de cosas que reconocen que no va en los términos más adecuados. Además, la estructura del documento. Las conclusiones y el dictamen son 4 o 5 hojas y 90 hojas son de anexos en donde organizaciones especializadas manifestamos cuáles son los riesgos de aprobar la 5176 como va. Entonces me parece que el diputado Oliverio, que es un hombre muy experto en el realpolitik, lo que hace es no mojarse. Agarra el texto, lo somete a un leve testeo y encuentra que el texto no supera, la rigurosidad de la lógica y de la coherencia política y jurídica que necesita el Estado en este momento. Y entonces se lava las manos rápidamente, entrega y le pasa al Pleno, y hay que leer muy atentamente las conclusiones, porque reitera varias veces que quien tiene la potestad de aprobar las reformas a la Constitución es el Pleno del Congreso de la República, que es el poder constituyente constituido o poder constituyente derivado, que es el único en el país que puede hacer reformas constitucionales
ratificadas por una consulta popular. Entonces, me parece que la gran batalla en esa materia viene, la primera gran batalla viene en el Pleno. Ahí sí veremos a los sectores tradicionales y a todo el mundo posicionándose en torno a sus intereses. Y obviamente el segundo round de esa batalla la veremos en la consulta popular para ver qué sale del Congreso. El escenario, ojalá que no se dé, pero porque sí necesitamos una reforma constitucional. Eso hay que ser categóricos, enfáticos en decir, no podemos llegar al 2019 con el actual sistema de comisiones de postulación, porque en el 2019, en el mismo año, se va a dar la elección de los 3 poderes. Y eso va a pervertir a tal punto la integración de la justicia que pudiéramos dar marcha atrás en todo lo bueno que se ha logrado en combate a la corrupción, en combate a la impunidad y en fortalecimiento de la justicia en el país. Licenciado Castillo, muchas gracias por haber estado con nosotros, por lo importante de su punto de vista sobre los temas que hemos conversado. A usted que nos escucha, las gracias por la atención. Esta mañana nos acompañó el licenciado Cristian Castillo, analista político de INUSAC. Volveremos Dios mediante el próximo lunes a las 8 horas con otro tema de nuestra actualidad. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto. Periodismo que da la cara.